buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. Continuamos el día de hoy, mi amado hermano, con nuestro tema, tú pagas la consecuencia de tu desobediencia. Y vamos en la parte 3, 5, amén. Entonces, la base bíblica está en Jonás. Vamos a ver del capítulo 2, del versículo 7 al capítulo 3, y del capítulo 3 al versículo 1. Amén. Entonces, estimado oyente, mi amado hermano que nos escuchas el día de hoy, nuestro recorrido por el libro de Jonás, hermano, y en nuestro programa anterior estuvimos considerando la oración del profeta realizada cuando se encontraba en el vientre del pez, ¿sí? Llegamos hasta el versículo 6 de este segundo capítulo, donde nuestro último comentario fue que para nosotros es importante tener en el Antiguo Testamento un libro que señale hacia la resurrección del Señor Jesucristo, ¿sí? La resurrección, hermano, es una de las dos columnas de nuestra salvación, sobre la cual se apoya el arca de la iglesia. Estas dos columnas, hermanos, son la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Ambas realidades fueron enseñadas en el Antiguo Testamento, hermano, y este libro de Jonás que estamos estudiando ilustra a la perfección la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, leamos ahora el versículo 7 del capítulo 2, que dice lo siguiente: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Mira, hermano, una explicación normal aquí nos diría que cuando aquel hombre fue tragado por el pez, estaba muy asustado. Independientemente de las demás creencias, su humanidad, su persona, sintiendo que estaba asustado y estaba en aflicción, inmediatamente comenzó a clamar a Dios para que le librara de lo que estaba pasando, ya que al ver que se estaba deslizando hacia el estómago del pez, tuvo un temor indescriptible, puedo imaginármelo. Y nos dijo que su alma desfallecía. No creo, hermano, yo, que haya pasado más de 5 minutos antes de que Jonás perdiera el conocimiento. Pero antes de quedar inconsciente pudo decir, me acordé del Señor. Fue entonces, hermano, en ese mismo momento en que él debió pronunciar su oración. No vemos, hermano, razonable, de veras, no vemos razonable que él pronunciara esta oración al tercer día de encontrarse dentro del pez. Después de haber hecho un examen de conciencia y sentido, ¿sí?, la convicción de su necesidad durante los 2 días anteriores, ¿dónde estaba, pues? Es ilógico. Entonces Jonás se sintió hundido en las aguas y después dijo que su alma desfallecía, lo cual indica que perdió el conocimiento dentro del pez. Y después le dijo Jonás al Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Antes de perder el conocimiento, hermano, y enfrentarse con la cercanía de la muerte, este hombre Jonás ya había abierto su corazón en oración ante Dios. Entonces Jonás hizo una observación que constituye una de las máximas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Leamos el versículo 8 que dice: los que siguen vanidades ilusorias, dice Jonás, su misericordia abandonan. Mira, hermano, hemos tratado de obtener una buena explicación de este versículo. Este es uno de los grandes principios de las Sagradas Escrituras. La vanidad no es otra cosa que vaciedad, ¿sí?
Jonás estaba hablando aquí de aquellos que concentran su atención en aquello que está vacío, en aquello que es vano, que es inútil, en aquello que es simplemente un sueño, hermano, y que no va a suceder. Jonás lo llamó vanidades ilusorias. Dijo que abandonan la única misericordia que podían recibir. Jonás estaba clamando al Dios vivo, hermano. Jonás se estaba dirigiendo con gemidos incesantes al Dios verdadero. Ya no era el profeta que le ponía mala cara a Dios, apresurándose a huir a Tarsis, siguiendo la dirección opuesta porque odiaba a los habitantes de Nínive y no quería que se salvaran. En estos momentos en especial, Jonás estaba enfrentándose con la realidad de su muerte. Estaba tratando con el problema de forma directa. Y todo era muy real. Y todo se sentía de esa manera en el vientre de aquel pez. El profeta, hermano, fue consciente de que tenía que arreglar directamente con Dios sus asuntos. Estaba apelando a Dios. Estaba apelando a su misericordia y encontró que el Señor era muy compasivo con él. Así que Jonás clamó a Dios y después mostró su gratitud diciendo lo que leemos en el versículo 9, que dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí, la salvación viene del Señor. Aquí, si te das cuenta, hermano, vemos a Jonás prometiendo ofrecer sacrificios y cánticos de gratitud. Mira, hermano, no creo que usted y yo podamos imaginar los sentimientos de gratitud que estaban en el corazón de Jonás. En su vida. O cuando el pez lo vomitó en tierra firme. Hasta esos momentos, hermano, su vida había sido un verdadero desastre. Pero él elevó su voz a Dios con gratitud por haberle arrancado de las garras de la muerte. Y dijo además que cumpliría lo que había prometido. ¿Usted sabe qué había él prometido, hermano? ¿Puede imaginarse qué sería? Antes había resuelto no ir a Nínive, pero había cambiado su forma de pensar. En realidad, hermano, Dios se la había cambiado y en aquellos momentos estaba dispuesto Jonás a dirigirse hacia Nínive. Mira, hermano, el Señor también tiene que tratar con muchos de nosotros de esta manera. Quizá no se trata de pruebas como las de Jonás, pero nos envía otras cosas por las cuales no podemos echarle la culpa a Dios. Debemos aprender, hermano, las lecciones que Él tiene para nosotros a través de los métodos que Él quiere usar o de los peces que Él quiere utilizar para regresarnos a hacer la tarea que Él nos encomendó hacer. ¿Sí? Y el detalle, hermano, que en nuestra desobediencia, cuando Dios nos hace regresar en pez, es que nosotros tenemos que estar preparados para decir lo mismo que dijo el profeta. Debemos estarle agradecidos por permitir que ciertas experiencias nos prueben. Debemos agradecerle a Dios porque esas experiencias nos enseñan lecciones que aún no habíamos aprendido, sabiendo que cuando Él lo considere oportuno, podrá librarnos de ellas. Entonces, podemos hacer promesas a Dios. Podemos prometerle que vamos a entregar el resto de nuestra vida. Por ejemplo, podemos prometerle que vamos a difundir la palabra de Dios y que vamos a servirle de cualquier otra manera. Así podemos comprender por qué Jonás le hizo esta promesa a Dios. Él se mostró dispuesto a obedecer a Dios y a hacer lo que Dios quisiera que hiciese. Estaba preparado para ir a la ciudad de Nínive. Ahora, déjame destacar la frase: la salvación viene del Señor.
Según mi opinión, esta es la declaración más importante que encontramos en el libro de Jonás. Creo que es muy importante, hermano, al decirle a Dios, cumpliré lo que te prometí, ¿sí? La salvación viene del Señor. Él estaba declarando y hablando de liberación. Pero mira, para decirte más sobre la liberación, necesito destacar algunas cosas. Mira, la salvación, hermano, es la obra de Dios realizada para nosotros. No será nunca una obra del hombre para Dios, sino todo lo contrario, es de Dios para nosotros. Así que, mira, estimado oyente, Dios no nos puede salvar por nuestras propias obras, ¿sí? Porque lo único que podemos presentarle a Dios es nuestra imperfección. Y Dios sencillamente no acepta la imperfección. Y nosotros somos incapaces de presentarle la perfección a Dios. Si nuestra salvación dependiera de nosotros o de nuestras obras, hermano, si dependiera de algo que hiciéramos nosotros con nuestras propias obras, nunca pudiéramos ser salvos. En primer lugar, somos pecadores perdidos, muertos espiritualmente en nuestras transgresiones y pecados. Si nos ha de llegar la liberación, tendrá que venir a nosotros como le llegó a Jonás, que estaba en una condición de muerte y sin ninguna esperanza dentro de aquel gran pez. Mira, hermano, si Jonás había de vivir, si iba a ser usado por Dios e iba a ser usado, sería porque para él y para nosotros la salvación tendría que provenir del Señor. Y si usted, hermano, de la misma manera ha de ser salvo, lo será porque la salvación proviene del Señor. La salvación es un hecho inigualable, hermano. Es un hecho extraordinario que tiene una gran magnitud que puede expresarse por 3 tiempos. Te voy a poner un ejemplo. Diría, en este ejemplo, yo he sido salvo. ¿Sí? Yo he sido salvo es en tiempo pasado. Estoy siendo salvo es tiempo presente. Y la palabra seré salvo es tiempo futuro. ¿Está claro? ¿Sí? Es escuela básica. Así que la salvación, hermanos, si ponemos atención, es la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Mira, vamos a ver unos momentos, vamos a pasar de aquí por unos momentos lo que la palabra de Dios dice al respecto. Déjame parar un poco y te voy a explicar esto. La primera, veamos en el tiempo pasado, ¿sí? Yo he sido salvo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En el momento en que usted confía en el Señor, mi hermano, usted alcanza la vida eterna, ¿sí? Usted tiene en su posición la vida eterna. Para aquellos que hoy son hijos de Dios, este hecho tuvo lugar en el pasado, ¿sí? Cuando pecabas, Dios te sacó de la muerte. Si en algún momento del pasado usted confió su vida a Cristo, esa fue totalmente su obra, porque usted confió en lo que Él hizo a favor suyo. Como también dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, usted recibió esa vida al confiar en Cristo. Usted no hizo nada al respecto, hermano, nada en absoluto. Él le ofreció la salvación como un regalo. Y nadie se lo quita. Ni Él mismo se lo quita. Mira, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 6, en el versículo 23. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello, cada cristiano puede decir, yo he sido salvado.
¿Y cómo has sido salvado, hermano? Bueno, confiando en Cristo y en su obra. Y todo ello fue, como dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, como también dijo el apóstol Pablo en su carta a Tito en el capítulo 3, versículo 5. Entonces veamos la segunda parte. Veamos ahora el tiempo presente. Yo estoy siendo salvado. Es que Dios, hermano, no ha terminado con nosotros. Nos salva hoy y nos sigue salvando. Tiene intención de continuar su obra en nuestras vidas. Se nos ha dicho, hermano, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto lo leemos en la carta de Filipenses, en el capítulo 2, versículos de 12 al 13. Hermano, usted no puede realizar obras para Dios hasta que Él haya actuado primero en usted. El apóstol Pablo pudo decir en su epístola a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esto fue una gran conclusión, hermano. Pero los apóstoles no se detuvieron aquí. Y el apóstol continuó diciendo en el versículo siguiente, pues somos hechura suya. Nosotros somos obra de su mano, hermano. Creación suya. ¿Tú crees eso? Mi estimado oyente, claro que sí. Se nos ha dicho una nueva vida. Y Pablo añadió, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que ahora, por el poder del Espíritu Santo, como hijos de Dios, el Hijo de Dios ha de producir fruto. Y en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 1 al 5, el Señor Jesús dijo que quería que produjéramos mucho fruto. Y el apóstol Pablo también escribió en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23, de la siguiente manera dijo, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermano, todas estas obras de la gracia de Dios son obra suya. Y Él quiere reproducirlas hoy en usted. Usted y yo, hermano, deberíamos estar creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo diariamente. Así es que yo estoy siendo salvo el día de hoy. Debería ser un mejor creyente hoy de lo que fui ayer. Debería ser un mejor creyente este año de lo que fui el año pasado. A veces, hermanos, nos desanimamos un poco en el proceso, pero en general, muchos nos parecen un poco como ese gato famoso que subía por un palo durante las horas del día, pero que se resbalaba hacia abajo durante la noche, más de lo que había subido durante el día. A algunos les parecerá que no han llegado muy lejos, pero no obstante, hermano, ha habido algún crecimiento espiritual en ellos. Pero que nadie se considere totalmente satisfecho de sus progresos, hermano, porque Dios aún no ha terminado su obra en cada uno de nosotros. Así la salvación viene del Señor. Entonces, la tercera parte, finalmente vemos el tiempo futuro. Yo seré salvo. Esto nos indica que Dios nos salva, nos sigue salvando y nos salvará en el futuro. Llegará un día, hermano, en que yo seré salvo. El apóstol Pablo le dijo a este joven predicador llamado Timoteo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, donde le dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia
Y así, cuando el apóstol le estaba hablando de las Sagradas Escrituras, también le dijo, en el versículo anterior, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, ¿cómo Timoteo ya era salvo? Bueno, mejor dicho, ¿qué quiso decir Pablo cuando le dijo estas palabras? Pablo, hermano, quiso decir que las escrituras sagradas capacitarían a Timoteo para creer y crecer espiritualmente y capacitarlo en su vida para Dios. Pero aun cuando lleguemos al final de la vida, hermano, no podemos considerarnos completos. Mira lo que dijo Dwight Moody, ¿sí? Un gran predicador que solía citar la frase de otro predicador que dijo: el mundo aún tiene que ver lo que Dios puede hacer con el hombre, que se entregue completamente a Él. Dwight Moody, hermano, era un joven en aquella época que se dijo a sí mismo: por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Pero en los últimos días de su vida, cuando estaba muriendo, Woody dijo: yo quería ser ese hombre, pero aún es cierto que el mundo aún tiene que ver lo que Dios puede hacer con un hombre que se entregue completamente a Él. Así que según Moody, nadie debería desanimarse, porque como bien dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros le veremos a Él algún día, hermano, y entonces seremos como Él es. Pero hasta entonces, muy probablemente no nos vamos a parecer mucho a Él en nuestro diario caminar con Dios. Vamos a tener errores, porque perfecto es solo Dios. Entonces quizás algunos consigan parecerse más a Dios y otros no van a conseguirlo. Pero en aquel día sí seremos semejantes a Dios, y los creyentes se deleitarán contemplándole a Dios y contemplándose los unos a los otros. Cada uno verá lo que aman y que Él ama a todos los demás. Así que la afirmación "la salvación viene del Señor" fue una declaración extraordinaria y se encuentra en el Antiguo Testamento y en este libro de Jonás. Y usted, hermano, ¿ya sabe cuándo aquel profeta aprendió esta realidad? ¿Cuándo fue tragado por el pez? Fue cuando él aprendió esta realidad. Y después, cuando fue vomitado en aquella costa. Entonces, hermano, si pudo pronunciar esta verdad con verdadera convicción, ahora leamos el versículo 10 de este segundo capítulo que lleva el título Jonás llega a tierra firme. Dijo Jonás: entonces el Señor dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en la tierra. Alguien dijo con cierto sentido de humor, hermano, que ni siquiera el pez pudo digerir a Jonás. Un profeta que se había apartado de Dios. Pero en aquel momento Jonás era un hombre diferente. Al momento de vomitarlo el pez, Jonás ya había cambiado. Jonás ya había considerado bien lo que le pasaba y ya había tomado una decisión firme en lo que quería hacer para Dios. Esta ciudad sería el destino de su viaje. Y con esta reflexión, hermano, llegamos al capítulo 3. Y solo vamos a poner nuestro pie en el umbral de este capítulo, en el versículo 1. Porque nuestro itinerario de viaje para el libro de Jonás nos informa que todo el tiempo el destino fijado para el profeta ha sido la ciudad de Nínive. Entonces, al llegar al capítulo 3, su destino continuaba siendo Nínive. Una vez en tierra firme, él iba a llegar a Nínive y nos llevó un relato de 3 capítulos y tuvo que desviarse por medio del pez, pero finalmente llegaría a aquella ciudad. El lugar para dar la vuelta y retomar el rumbo fue el pez,
y esa experiencia le orientó a Jonás en una dirección correcta. Entonces, me agradaría mucho, hermano, encabezar este tercer capítulo con las palabras del Señor Jesús, que pronunció en su tiempo que anduvo aquí en la tierra. Me refiero al pasaje de Lucas, ¿sí? En el capítulo 11, en el versículo 30, donde Jesús dijo: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, lo será también el Hijo del Hombre a esta generación. Leamos ahora el versículo 1, hermano, de este tercer capítulo, que da comienzo a un párrafo que hemos titulado El Dios de la segunda oportunidad. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: mira, en cierta ocasión, un predicador estaba hablando del libro de Jonás y entre el público asistente se encontraba una maestra de escuela. Esta maestra siempre tenía algunas preguntas que formular en cada sesión que predicaba este predicador, ¿sí? Una de ellas fue la siguiente: supongamos que Jonás regresara otra vez a Jope y considerara comprar otra vez un boleto para ir a Tarsis. ¿Qué habría ocurrido entonces? El predicador le respondió que en ese caso habría un segundo pez esperando a Jonás, pero ello no sería necesario, ¿sí? Porque el profeta había aprendido su lección y con toda seguridad se estaba dirigiendo hacia Nínive. Entonces, creo que lo mismo podría haber sido dicho del hijo pródigo, hermano. Supongamos que el año siguiente le hubiera dicho a su padre que quería ir nuevamente a un país lejano, que ya después de que lo recibió en su casa le hubiera dicho: vuélveme a dejar ir. ¿Piensas tú que el padre lo hubiera castigado? Pensamos que podría haber sido así. Pero lo interesante, hermano, es que este joven no quiso ir más a una provincia lejana. ¿Por qué no quiso ir, hermano? Porque era hijo del Padre y no quiso pasar otra vez por la posilga. Es que los hijos de Dios, hermano, pueden caer en el pecado, pero seguramente no van a vivir permanentemente en el pecado. Los cerdos, hermano, viven en las posilgas y los hijos vuelven a casa del Padre. Es una realidad tan sencilla, pero muy importante. Ahora, dice el versículo, el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás. Mira, hermano, nuestro Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y esta es una hermosa y esperanzadora realidad. Dios, hermano, le dará a usted una segunda oportunidad y le dará aún más oportunidades si usted las necesita. Y se lo digo, mi amado hermano, porque muchas veces me las ha dado a mí y a muchísimas personas más que la necesitaban. Tenemos un Padre paciente. Él no desea que nadie perezca. Mire, si usted es su hijo, Él va a sostenerle con su mano. De eso no le quepa ninguna duda. ¿Sí? A veces, hermano, nosotros en nuestro andar con Cristo somos muy dados a andar en pez. Somos los viajeros frecuentes de pez. Nos movemos de aquí para allá en pez, sin saber, hermano, que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Y el pez está esperando a que tome la decisión de hincarte, pedirle perdón a Dios y Él llevarte a la orilla para que retomes tu camino a Dios. Pero siempre, hermano, nosotros somos los que tomamos la decisión. Dios ya te está esperando con los brazos abiertos como con el hijo pródigo. Así que, ¿qué estás esperando para ir? ¿Qué estás esperando, hermano? Probablemente Dios ya te dio una oportunidad. Pero en tu andar, hermano, caminaste fuera de la voluntad de Dios.
Y es normal en el andar con Dios que te desvíes. Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que iba a ser lo más bello del mundo y que nunca te iba a pasar nada, que no ibas a tener problemas, que no ibas a batallar. No, hermano, no, es todo lo contrario. Porque ahora te tienes que mantener firme en Cristo, firme en Dios. Y esto, hermano, Dios lo sabe. Y tan Dios lo sabe, hermano, que así como Jonás le dio una segunda oportunidad, a ti te puede dar la misma oportunidad. Y Dios está esperando que la tomes. Él ya te la dio, tómala. Sal del pez. Límpiate el vómito. Toma tu camino a Dios. Mi amado hermano, nuestro tiempo ha llegado a su fin. Por el día de hoy debemos despedirnos hasta nuestro próximo programa, el día de mañana. Espero que esta última verdad que hemos enfatizado, hermano, que Dios siempre nos conoce y que siempre nos concede una segunda oportunidad, sea para usted un motivo de consuelo y que sea para usted un motivo de esperanza y que le impulse a ponerse en las manos de Dios para que Él rectifique su vida y le señale con claridad el rumbo a seguir. Espero contar el día de mañana con tu grata compañía en nuestro próximo programa para continuar recorriendo este interesante libro de Jonás que forma parte de nuestro viaje a través de la Biblia. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.